No cualquiera puede ser médico. No cualquiera. Pero no cualquiera tampoco es médico y es evangélico. Eso demuestra la actitud que es no solamente como persona, sino de la formación que ustedes traen. Y algún día la pongo vuelta, ya por ahí estoy trabajando al primero que yo vea, teniendo más lo pregunto, a este yo lo voy a poder hacer. Y me voy a interesar. Entre ustedes mismos, ya alguien lo va a averiguar. Ya se lo dije, ya se lo pidió. A este le voy a poner la puntería, a este le voy a poner. No podemos permitir yo no estoy acostumbrado a eso. Y por información, porque información personal. Correcto. Esta es la publicación. Hoy se hace una prueba, nadie sabe. Así nadie sabe. Y no aparece, nadie sabe. Y de alumnos me llevo la y darán otro día. Y se los tomo teóricos, así me tomo un día entero, teórico cada vez. ¿Estamos de acuerdo? Y nadie va a decir que no puedo hacerlo, sí, puedo hacerlo, porque los jóvenes pueden tomar de la forma que yo quiero. Entonces empezamos con la parte neurológica. El paciente que está con una lesión arterial urinaria va a observar la formación de la versión lumbar, presenta la vía urinaria progetal. Y las manifestaciones clínicas que tienen función artificial en sí, no tenemos cómo llegar, no tenemos cómo aplicar el examen metodológico, ¿no? ¿Es cierto? De la ocultación, de la palpación, por la ubicación anatómica del documento. Pero sin embargo, si bien es cierto que no podemos aplicar la metodología exploratoria, creo que el riñón es uno de los órganos o sistemas del sistema neurológico que da manifestaciones de un inicio cuando hay algún compromiso de los riñones, de la vejiga, de los inmediatamente traduce una manifestación. No, y eso nos permite orientarnos, ¿no? Encontramos hipertensión arterial, definitivamente, tenemos que pensar indirectamente como causa a nivel renal o como consecuencia de la hipertensión también de una lesión renal. Encontramos edema, trastorno hemodinámico típico, característico, que puede ser de lesión renal como también cardiológico, o lo cardiológico complicar también lo renal cuando tenemos presencia de edema, ¿no? Insuficiencia renal, lo estamos viendo todos los días, ¿no? Describimos, por ejemplo, patología incluso muscular, ¿no? Una radiomielitis, como lo hemos visto, puede producir complicado, ¿no? Términos de carbono, ¿no es cierto? En trastornos de reducción de eritrocitos, el riñón se tapona, nos dio insuficiencia renal, en ancianos o en niños, ¿no? La pérdida de agua de electrolitos con solamente vómito lleva rápidamente a una insuficiencia renal. Entonces, este sistema, como les decía, traduce bastante la vida. A pesar de que no lo podemos curar como el corazón, como el pulmón, como el abdomen, inclusive, no podemos aplicar exactamente la metodología de inspección, de ocultación, de palpación. ¿No es cierto? Pero nos permite el cuadro clínico poder determinar si hay algún componente, ¿no? La historia, básicamente, de la patología renal está en función a la enfermedad, ¿no? Antecedentes de proteinuria, de hematuria, de coluria o de edema, nos hablan de perdido de un componente. Y este componente
componente sí traduce, digamos, daño cualquier proceso inflamatorio o metabólico que produzca una a nivel desde el simple hecho de una hidronefrosis por un cálculo por una litiasis produce destrucción del volumen de las neutronas que son fundamentales. Entonces, si el paciente puede recuperarse, sí se puede recuperar, ¿no? Pero deja cierto margen de beneficio. Lo más común son las hidronefrosis, que en eso, desde el punto de vista del biológico, ustedes tienen que ser muy diferentes, ¿no? Yo les digo, hay por ejemplo un colega mío, amigo del año, ¿no? Tenía un cálculo renal. A mí me dio un cálculo renal las dos veces me puse a ojos cerrados, no van a hacer la operación, no me queda otra. Los cálculos no querían salir. ¿Cuándo se interviene? Cuando el cálculo es un cálculo coraliforme, es decir, que el cálculo coraliforme es un cálculo que incluso dibuja la silueta de la peces de carácter tan grande, que se dibuja acá igualito. A eso le llamamos cálculo coraliforme. Pero sin llegar a ser un cálculo coraliforme, un cálculo que está ahí flotando en el sistema renal, ¿no es cierto? Hace también un efecto de válvula, ¿no? Viene, llega como una pelotita, el linfoma baja por la pelota, se tapa. Produce el cólico, produce el dolor, viene el tratamiento, se produce la hidratación, mide un poquito, desatora digamos, el volumen urinario, pero no sale. Pero el paciente dice, ya me voy a operar después y me sigue pasando. Pero en ese juego de válvula, ¿no es cierto? Comienza a haber una retención, ¿no? Y les cuento los casos más reales del caso mío. En el segundo episodio de litiasis renal que yo tuve el año pasado, meses antes, yo comencé a notar una cierta disminución en el chorro urinario, ¿no? Entonces yo dije, por mi edad puede darse ya la próstata, y cuando después, justamente 3 meses después, me apareció el dolor crónico. Entonces me hospitalicé, después de la operación del cálculo yo recuperé el chorro urinario. Entonces no era próstata, era el cálculo, que estaba, digamos, adherido al ureter y que iba creciendo de a poco, no se movía, de a poco, iba disminuyendo el volumen de ureter, el volumen de vida. Entonces, esa era la explicación por qué disminuyó el chorro urinario. Entonces, el coronario es cuando ustedes tienen un paciente con un cálculo renal, avísenle, díganle, eso no va a pasar solo 1, 2, tiene una complicación severa que se produce una que con ellos todavía no se quedó. Ahora está en insuficiencia renal, solamente por un cálculo. Porque el cálculo produjo ¿qué? Una sobredistensión de toda la vía urinaria y una distensión del riñón. Esa distensión por acúmulo de orina comprime al riñón. Y este riñón crece en volumen, pero esa compresión es producto de la restricción urinaria. Y al hincharse y al comprimir, va destruyendo neuronas por neuronas, hasta que alcanza un porcentaje mayor, ¿cierto? Del 30-40% de la superficie renal y ya comienza a fallar. Entonces, no se debe, todo cálculo renal, así sea hallazgo, debe eliminarse, debe operarse. El riesgo de una insuficiencia renal producto de una hidronefrosis es bastante posible y es preferible un ratito de anestesia. Como a mí me llevan media hora, entras a las 7, a las 8 estás en tu cuarto tomando desayuno, entré a las 7 y terminé a las 2 de la tarde. Un paro, chocado, arriba, todo medio. Es que lamentablemente, y ustedes con la experiencia se van a dar cuenta, los médicos, las enfermeras, cada vez que estamos a hacer operaciones son los pacientes de los casos
Siempre en sala, si entra un médico, algo pasa. Se choca, se cruza, no responde, sangra, se infecta. Somos los pacientes, parece que ahí arriba quiere sacar el clavo, tú hiciste esta razón, ¿no? Y yo, entré a las 7 de la mañana, no me acuerdo nada, despertó a la hora de la tarde con un dolor del cuello, pero me habían intubado, me habían estirado por la cama y le abrí la mano. Cuando era una situación sencilla, la anestesia entra con el microscopio, vamos. Hasta ahora no encuentro, creo que lo encontré la vez pasada, pero le voy a pasar acá. Digitoscopía, para que vean cómo actúa el rayo nasal en el común marido. Y cómo dispara, cómo dispara. Todo es bonito, lo contable fácil. La verdad, si me muero, cuando me perdí tenía presión 9, frecuencia 60, no respondías al volumen, al volumen sodio, estabas intenso, chocado. Vino el anestesiólogo, vino el cardiólogo, que iban los pasos. Así, y yo, nada. Cerré los ojos y los abrí. Para mí había sido un parpadeo, pero yo pasaba de 100 hasta la hora de los pasos. Camino al cielo, todo. ¿Será así? Si es así, contra mi fe, católica cateísmo, es como si nos bajaran el cielo. Donde pagan la luz, no hay ni burbujita, ni luz al fondo. Se apagó la luz. Simple, así que pórtense bien. Por el examen oral. Infecciones urinarias recurrentes también son importantes las infecciones. ¿Qué implica una infección urinaria recurrente? ¿En qué podríamos pensar a los pacientes que vienen con infección urinaria? Le damos tratamiento 15 días, a los 2 meses vienen nuevamente con otro proceso urinario. Cada 4 meses cada uno de ellos. ¿Qué nos hace pensar? ¿Ah? No tanto como uno deprimido, porque eso se ve. ¿Ah? ¿Por qué? Podría ser, pero por mí tú estás protegido. Ahora, cosa. ¿Ah? Pues eso sí, vemos bastante. En mujeres bastante, ¿no? Los hábitos de higiene implican bastante, en la mujer implica bastante, porque ya por sí, por naturaleza, ustedes saben, ¿no? La uretra tenía una cosa, ¿no es cierto? Y las cistitis son bastante comunes por la relación sexual, especialmente por la cercanía que tiene, ¿no? Entonces, uretra con la litiasis renal también produce una situación bastante común, bastante, digamos, frecuente, puede ser por producción de esta acidicidad, y eso produce una proliferación de términos, ¿no es cierto? Además, las prostatitis son bastante comunes. No, infecciones de las próstatas también son comunes cuando teníamos la infección urinaria los diabéticos también tienen infección urinaria frecuente. Diabéticos mal controlados, definitivamente, ¿no? Justamente en pacientes diabéticos acostúmbrense cuando vienen por debut infecciones urinarias, infecciones de diabético, lo primero que tienen que pedir es, aparte de la glucosa, hemoglobina glucosilada. Con eso yo tengo una fe. Si me viene alterada o alta la hemoglobina glucosilada, la causa de la infección urinaria es una diabetes no, porque es bastante común. Así como la dermatoglucosis también es bastante común.
hacer una primera organización de que ese paciente está llevando mal, ¿no? Son signos que nos deben detectar y inmediatamente pedir los exámenes. A veces no pedimos la hemoglobina glicosílica porque es crónico, no paciente, y cada vez que viene la consulta el paciente se viene de 2 días, no come nada, porque la glucosa, acá también el glucosa está normal, ¿no? Pero sin embargo si pedimos la hemoglobina glicosílica totalmente alterada, ¿no? Antecedentes de oliguria, mixturia y poliuria. Antecedentes de oliguria, ¿cuándo tenemos oliguria? Si tenemos un paciente con oliguria, ¿qué podemos pensar? ¿Ah? Puede ser una hiperplasia prostática, sí, una disminución del volumen urinario, sí, ¿no? Pero tiene sus características. Es continua, permanente, progresiva, el inicio progresivo, ¿no? Yo he causa de oliguria que no sea así. Oliguria brusca, repentina, causa en niños ancianos la deshidratación es un elemento bastante común, ¿no? En mujeres hospitalizadas, ¿no? Que hay una falla en la filtración celular, ¿no? Definitivamente, la oliguria es un signo importantísimo. Nos habla de que hay probablemente una insuficiencia, hablando ya de insuficiencia renal, de que puede haber una insuficiencia cerebral. ¿Y cuál es el objetivo? ¿No es cierto? El objetivo es justamente que el riñón no se tapone, porque hay un periodo digamos, de espera en la evolución de una oliguria. Si no la corregimos, eso ya no se produce después, el riñón queda totalmente inservible, queda taponado. Entonces se tiene que perfundir con diuréticos al riñón para que este no deje de funcionar y se reponen los virus. Entonces la oliguria es un signo importantísimo en la detección de cualquier proceso de carácter. La mixturia, ¿ah? En ancianos podría ser, ¿qué más? Dos enfermedades de mixturia. Dos enfermedades que producen mixturia. Prostatitis. Típicas, hipertrofia prostática. El paciente va a orinar 4 veces en la noche. Se despierta, pero orina de a poquito. La otra enfermedad de mixturia. Diabetes. Diabetes. ¿No? Diabetes, ¿no? La poliuria. Diabetes, ¿qué más? ¿Ah? Diabetes insípida. ¿Qué es la diabetes insípida? Pregunta de examen, no saben qué diabetes. Antecedente de infección de piel o garganta. ¿Por qué? ¿Por qué? En vez de piel o garganta, tiene que ver la piel o garganta con el riñón. Que producen complejos sensibles anticuerpos y fluidos anticuerpos. Es muy importante acá en el contexto de la medicina clínica, esto es energía, que yo quiero explicar un poquito más, que estamos en la obligación de ver un poco de clínica, pero eso lo tiene que ampliar más en clínica, que es un que de una manera global, ¿no? Que va a producir daño a nivel renal, que va a producir daño a nivel del corazón, ¿no? Con el tiempo produce cambios que son irreversibles. Ustedes tienen que preguntar. Infecciones a repetición, no simplemente las toman antibióticos. Vamos a tener el por qué se están repitiendo, cuál es la causa, cuál es la razón. El
son enfermedades de origen congénito hereditario que definitivamente ya por el hecho de ser hereditarias genéticas va a haber malnutrición, no evidente que nos pueda permitir pensar en la enfermedad, no o el daño renal. Sistémicamente, y ustedes saben, diabetes mellitus, el lupus, la púrpura de Nash, cuadro en el plástico, mayormente son enfermedades crónicas que producen depósitos de ciertas sustancias a nivel renal, todas ellas, de alguna u otra manera, ¿no es cierto? Producen, en el caso de las neoplasias, son lesiones de carácter metastásico, ¿no? Y la tuberculosis pulmonar, ¿cómo llega entonces la tuberculosis pulmonar? Sí, pero ¿cómo llega? ¿Cómo llega el vacío al riñón? Por la sangre. O sea, es la forma de presentación de este tipo de tuberculosis. Extrahepática. Secundaria. ¿Qué cosa es? Una aparición, una reactivación endógena. Una reactivación endógena. Ya es también machacado. La tuberculosis, la única vía que ingresa al cuerpo, ¿cuál es? Es inhalatoria. No hay ningún. En la tuberculosis primaria, el bacilo entra y produce una lesión a nivel del pulmón. ¿No es cierto? El paciente está inmunológicamente sano y no hace enfermedad, pero deja una huella. Y de esa huella sale el bacilo, mete al torrente sanguíneo y ya no produce. En algún sitio, pues el riñón puede ser cerebro, puede ser hígado, puede ser intestino, donde quiera, ese bacilo se queda ahí y se queda latente. En el momento que ya se queda latente, pasa a ser una tuberculosis secundaria. Se queda meses o años hasta que tenga la posibilidad de desarrollar. ¿Cuándo desarrolla? Cuando el sistema inmune del sujeto cae. ¿Y cuándo cae el sistema inmune del sujeto? Cuando duerme 6 horas, no come 6 horas, no toma desayuno 6 horas, ¿no? Todos esos factores se van a disminuir el sistema inmunológico. Entonces el vacío que estaba latente ya no tiene la barrera que le impida desarrollar, multiplicarse y se la reactivación endógena. La amiloidosis es una enfermedad crónica, es manifestación muchas veces, o puede ser primaria o puede ser secundaria. La amiloidosis primaria no se sabe la causa del depósito material no fibrinoso y el que lleva a la insuficiencia renal, o puede ser secundaria por enfermedades crónicas de larga data que nos llevan a la tuberculosis, puede ser también la diabetes, también y el mieloma múltiple que ya se tomó de células plasmáticas que también se desarrollaron compuestos al cuerpo. Es una enfermedad y puede dar manifestaciones sistémicas a todo nivel, incluyendo enfermedades. Entonces, estas son las enfermedades. ¿Y qué decir? ¿Ves? El lupus eritematoso. Y uno de los objetivos, inclusive, es producir el tratamiento inmunológico de tal forma que el paciente pueda inhibir la función de anticuerpos contra sus propios mismos electrones cerebrales. Así tiene el riesgo de por el depósito de
encabezan la lista los AINE. Los AINE que prácticamente son medicamentos no extendidos, pero que son como depósitos, ¿no? Debería inclusive a ser más estricto con la venta de los AINE. Aquí nadie se da cuenta, pero los AINE hay dos condiciones, digamos, muy importantes que, digamos, como efectos secundarios. La artritis, no se puede tomar aire, vamos al frente y por 50 menos, por 5 o 2 horas, le da un litro de una porción de 575, el doble de dosis. Sí, me lo tomo como para mí. Eso finalmente con los años repercute al final, ¿no? Repercute inmediatamente sobre la mucosa gástrica, ¿no? Entonces hay que tener un plan de no hay restricción para la venta y la comercialización de dietas básicas. ¿Vale? Los beta-lactámicos, los aminoglucósidos o antibióticos que definitivamente producen problemas, sobre todo los también. Por un tiempo la penicilina era y sigue siendo todavía la penicilina un producto medicinal, pero tiene un componente que es la nitracina, también es tóxica. Entonces hay que tener cuidado con el paciente que tiene los quimioterapios indudablemente, más lo aconseja la ciclocomanía perennial con la acción, el antes inhibidores de la ESA también, la potencia y la potencia en el campo de la escuela. Pero yo diría, creo que era para hacer eso que decía, y creo que dice, para hacer veremos qué cosa es un veneno. ¿Qué cosa es un veneno? Con el discurso de un veneno. Y para eso te decía, el veneno es cualquier sustancia o medicamento que pase a dosis alta. Si nos pasamos de esa dosis ya es veneno, definitivamente porque ya produce daño. Entonces, ¿no? Es algo, y creo que es un concepto bastante importante, ¿no? De poder considerar no debemos usarlo. Si nos pasamos de la dosis y el tiempo, ya se convierte en una sustancia tóxica, ¿no? Que puede producir daño a nivel cerebral. Factores de riesgo de la falla renal aguda, insuficiencia cardíaca, los diuréticos. En el caso de los diuréticos es medio paradójico, ¿no? Porque es lo que empleamos muchas veces para perfundir el riñón cuando hay riesgo de insuficiencia renal, pero el exceso también puede producir daño renal. Los vómitos, la diarrea, la hemorragia digestiva, nos lleva a una falla. ¿Y por qué una hemorragia nos puede? En general, no solamente en mujeres, porque una hemorragia nos puede llevar a una falla renal. ¿Cuál es el término de esto? No hay una adecuada perfusión. No hay la hipovolemia. No es decir, la hipovolemia, ¿qué hace el organismo cuando tiene disminución de volumen de sangre o de líquido? Cierra el caño para no perder más. Pero al cerrar el caño, permanentemente produce una insuficiencia renal si es que eso, si la causa no se corre, ¿no? Vómitos, diarrea, sí, sobre todo esto de vómitos y diarrea, ustedes jóvenes un poco más difícil que se compensen con un vómito y una diarrea, no tiene que pronunciar, pero que tiene un periodo de tiempo muy semanal de compensación. En cambio, el vómito y diarrea, niños y ancianos, y tengan en cuenta que la diarrea, antes sobre todo, es la primera manifestación de cualquier evento infeccioso, metabólico, de descompensación. Si el niño le duele el oído, hace diarrea. Si tiene fiebre, hace diarrea. No, cualquier dolor de cualquier índole en la tarde, hace diarrea. No significa una manifestación digestiva, sino
un producto de todo el sistema. Empezando porque tiene su volumen corporal mucho más pequeño y entonces hay que tener bastante en cuenta las enfermedades de medio término, ¿no? La cirrosis hepática, la sepsis, la enfermedad pélvica, la hipertrofia prostática, etc. Y la urolitis, sobre todo la urolitis con el favor que yo les digo. Y en el caso de la enfermedad pélvica, ¿por qué? Un cáncer de cuello uterino puede producir insuficiencia renal. ¿Por qué? Por la compresión. El tumor crece, comprime primero el cuello uterino, crece en el cuello uterino, ¿no? Y va avanzando. Y después que va avanzando va de manera ascendente y comprime los paramentos. Los paramentos son los anexos que están al costado del órgano genital. ¿Y qué pasa por esos paramentos? ¿Qué pasan? Los uretes. Y la masa crece entre pujas y los fluidos. Y el fluido produce hidrocetrosis y el fluido se genera insuficiencia renal, ¿no? Eso es importante. Nadie se ve más de dónde sale el fluido renal que con una compresión mecánica del tumor. La sepsis también, los émbolos sépticos, ¿no? La migración de pequeños émbolos bacterianos pueden ocurrir, que parece una renal y llegar a una insuficiencia renal. La enfermedad pélvica en sí es un proceso inflamatorio de la calidad pélvica, es una entidad patológica física en donde hay una infección del útero, sobre todo del endometrio, que después comprometen las trompas, los ovarios, se llama enfermedad pélvica y es de diagnóstico o el pronóstico muy resultado. Es una enfermedad que puede ocasionar una sepsis generalizada y muerte. Muchas veces la mujer con una enfermedad pélvica termina perdiendo todos sus órganos porque hay que sacar el jugo. Es un poco un proceso que de difícil tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque está limitado al útero, ¿no? Y generalmente es muy difícil de descubrir que tiene que ver como la cosa y esto se hace realmente por mala manipulación genética. El uso de dispositivos intrauterinos mal usados y mal desinfectados y sin una buena asepsia de la cirugía oncológica, porque por la cirugía es bastante importante. Sí que nos puede llevar definitivamente a producir ¿no? El edema como manifestaciones ya tradicionales. Entonces el blando es indoloro, deja huella a la digital y es unilateral, ¿no? No hay edema unilateral, de origen renal, imposible, ¿no? Todo el sistema está comprometido y el edema siempre va a ser de carácter unilateral. La intensidad del edema es muy variable, es muy subjetivo, ¿no? Es muy subjetivo, pero no es tanto la profundidad, sino la presentación. Estamos hablando de un edema moderado cuando vemos nosotros a nivel del párpado. Y bueno, hablando de un edema intenso, cuando ya vemos que no solamente es párpado, sino que es comprometer extremidades, ¿no? Comprometer extremidades, comprometer digital. Entonces ya es más intenso y es un edema más severo. Y moderado es cuando vemos la hinchazón vertebral. ¿No es cierto? El paciente, dependiendo de su movimiento, de su desplazamiento, ¿no es cierto?, tendrá más o menor riesgo, ¿cierto? Se va, digamos, el edema va migrando de acuerdo a la consistencia del público, obviamente el cargo el entorno va a aumentar, digamos, y se aumenta también en el edema severo, ¿no es cierto?, puede haber también, digamos, anasarca. ¿Qué cosa es la anasarca? Es un edema metabolizado que se
manera de poder clasificar si un edema es moderado o un edema severo. No tanto la profundidad. Semiológicamente, incluso se habla de una profundidad que es muy relativo. El hecho de que sea bilateral, definitivamente no existe renal. El hecho de que se acompañe de un edema palpebral o de un edema de extremidades o un edema de extremidades no va a decir probablemente la actividad del edema. Bueno, el edema capital no es el, digamos, el término se refiere a las cavidades fisiológicamente hablando en la piedra, en el abdomen, en los genitales, ¿no? En el pericardio, definitivamente traduce la referencia, ¿no? Generalmente ya hemos hablado de la línea D, la línea D, curva. La línea de Damasceno, ¿no es cierto? Que implica el nivel, ¿no? Damasceno es porque sigue esta curva hacia arriba. Acá se ve un poquito, pero hacia arriba. Y ese efecto del depósito de líquido. Si nosotros no, yo no veo, si veo esta línea totalmente vertical, puede ser líquido o no puede ser. Puede ser una masa. Atención, porque no tiene nivel, no sube salir el agua. Si es vertical, pues es una masa. Puede ser una parte de origen. ¿Les parece? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago si tengo la duda, ¿es cierto?, de que sea líquido o que sea una parte de origen sanguíneo? ¿Me metería una aguja, una trofocentesis? ¿Por qué no? ¿Ah? Claro, porque si yo no sé si esto es líquido o en masa, y meto una aguja, no es líquido, no concluyo. Primero tengo que saber. Pero tiene que ser un líquido fácil, barato, a la mano. Y va a decir, no, es papilolítico, o no, es la mano. Una tomografía. La ecografía me dice, la ecografía viene, lo pasa, densidad líquida, ya va, adelante. Entonces me dice, densidad no fibrótica, mentira, es una ecografía, pero más simple, más barata, está a la mano. Solamente necesito yo saber si es líquido o no para poder pasar una obra. Y si están en subdivídicas, no hay ecógrafo, ¿qué hace? ¿Ah? La ocultación. ¿Qué me dice la ocultación? La ocultación respiratoria. ¿De derrame? El próster pleural. Comienzo a buscar en toda el área del próster. Una vez, si yo encuentro el próster pleural, entonces sé que hay líquido, porque todavía está raspando aquí, ¿no? Y oculto el nivel donde desaparece el movimiento. Este es el nivel, un espacio intercostal por encima de la zona que yo me escucho por muy ventricular ahí, ¿no? Y hasta una pequeña de 20, una de 50, no. Silocaína, no, pero para eso tiene que estar entrenado durante
en su momento la cerveza galega fue exactamente una como el caso del periodista, ¿no? El periodista Chincha, que murió en su casa. Vino al doctor, le puso dice Calé con hombre de 48 años. Que bien ya van a encontrar esto. ¿De dónde le saqué el periodista Calé? Entonces son elementos que debemos tener. Bueno, la City no sé, ¿cierto? Pero usted sabe cómo evalúo semiológicamente la City. ¿Cómo evalúo semiológicamente las citis? ¿Cuál es la positividad de su personalidad? ¿Cómo entender? Si yo hago el sinodal, ¿cuál es el sinodal positivo? Si no está mal, otra vez la pregunta. El dolor de origen urinario, definitivamente. Ahora, por eso refiere a una cosa que depende de las emergencias, ¿no es cierto? Acá, digamos, claro, es un comparativo, ¿no? Bastante común que se confunda, digamos, lo que es la lumbalgia con el cálculo, ¿no? ¿Cuál es la mayor diferencia para poder hacer el diagnóstico de cálculo lumbar? Semiológicamente, entonces, no, este es lumbar. No, este es lumbar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? No, así es el examen. Semiológicamente viene el paciente. ¿Cómo se evalúa? ¿Por qué? Con la intensidad, con la visión, ¿cierto? O sea, que vamos a explorar. Si yo exploro la intensidad, exploro la irradiación, me voy a la cabeza. ¿Cuál es la diferencia entre un dolor con lumbalgia y un dolor con lumbalgia? Igual es la lumbalgia. Una lumbalgia severa deja un paralítico corporal. ¿Ah? El dolor sí mira y el dolor de la lumbalgia. ¿Ah? ¿En qué coma la posición? Ambos son bruscos, repetidos. El renal sí. La lumbalgia, dependiendo de la actividad física, ¿no? Aquel que se agacha, aquel que hace esto para recoger algo, no importa la clave. Gente más de edad, por mayor razón, pero cualquiera que haga esto, para levantar peso, bajar, ¿no? Siempre hay que bajar las rodillas, ¿no? Para evitar el pensamiento del nervio, ¿no? Ese es un problema. El cálculo renal no tiene relación con nada. Estás caminando, estás haciendo lo que quieres y de repente ¡pum! Se tapó el cálculo que yo saco el ureter y tiene el ureter y no, la lumbalgia de repente ¿no? Y la evolución definitivamente es la lumbalgia todavía puede tener una posición antártica. ¿Qué significa la posición antártica? Que de repente se echa de costado y se cae. El cálculo renal no tiene posición antártica. Claramente a veces de costado, echado, parado y no cae. El cálculo renal no tiene la posición antártica, pero en el caso de la lumbalgia, sí, definitivamente. Ahí parte digamos, una de las diferencias.
Y cierto, como decía su compañera, la mayor digamos, característica es el dolor renal, ¿no? Migra de atrás hacia adelante y se va hacia las ramas ilíacas y compromete la respiración. ¿No? Es una característica semiológica del alquiler. ¿No? Dolor en la vejiga pues no es muy común, pero sí se da. Definitivamente. Hay cálculos también que se presentan en la vejiga. El cálculo guía desde la pelvis renal baja por el uréter y de repente se queda en la vejiga y está dando vueltas. La manifestación es mucho más especial porque tiene mucho más espacio y el digamos, no es un órgano hueco que el cálculo está flotando, ¿no? Y para que migre hacia digamos, el orificio de expulsión es un poco más fácil, ¿no? El paciente atribuye su dolor habitualmente a la causa rápida de las intervalos con evidencia de bilateralidad del dolor, ubicación lumbar baja. Bueno, acá estamos hablando de la lumbar, el contraste de indicar de la lumbar, ¿no? Asume como digo, la lumbar es mayormente secundario a una actividad física, sobre todo a levantar un peso en mala posición fisiológica. El dolor puede ser muy intenso, es cierto, pero lo principal es que puede encontrar una porción de cálculo y puede encontrar también puede encontrar. El dolor agudo puede ser por cólico ureteral, infarto renal de toxicidad, agudas, esto es importante también desde el cálculo. ¿Por qué? Porque el cálculo muchas veces no es esférico. El cálculo mayormente tiene espículas. ¿Qué significa espículas? Como agujitas, como espinas. Y eso hace que cuando mire en una de esas se engancha la mucosa y no lo mueve. Por eso en los clínicos en la emergencia salta. Puede saltar 24 horas no va a caer porque es un enganchado. ¿No es cierto? Es muy relativo. Muy relativo, ¿no? Por eso, ahora que se tienen los métodos, ¿no? La tomografía es un medida de bastante precisión porque nos da el tamaño del cálculo, la forma del cálculo, la zona donde está, digamos, a medir el cálculo, y eso nos determina ese cálculo no va a salir. También el diagnóstico. Con esa la tomografía mide tanto, es estipulado, no, ese no va a salir, no, hay que sacar, porque está enganchado ahí, por su forma. El cólico ureteral, que ya les dije, por la migración de un cálculo que fluye, que puede ser de manera, digamos, continua, perenne, en una sola oportunidad, tapa o fluye el dolor que tiene el cálculo. Y otras, y en otra forma, va adherido y va creciendo el cálculo hasta que tapona totalmente el ureter, ¿no? Y eso, como le dije, toma tiempo. Como digo, a mí me dio esa manifestación disminución del esfuerzo. No hay ningún gran prostático, pero la disminución se da porque se está tomando el cálculo de a poco y va tapando de a poquito hasta que tapa totalmente y se produce el cólico renal. El infarto renal definitivamente por la isquemia que se produce, dependiendo de su causa. Puede ser la pielonefritis, es una urgencia médica. Si no se corrige y no se diagnostica, perfectamente puede ir a hacer ¿no? Síntomas característicos de la pielonefritis. ¿Cuál tiene la pielonefritis del huevo? Esa es la fiebre, dolor lumbar, ¿no es cierto? Y por la lluvia. ¿Qué quiere decir? El paciente viene atrasado,
término no es quiero todo el sistema sanguíneo está inflamado. No, ¿no es cierto? Y eso puede ser la ruptura de un quiste, indudablemente hay quistes congénitos, pero con cáncer, no hay esa ruptura por identificación, ¿no? Y el declaramiento del cálculo de los originales, lo que hemos hablado. El dolor crónico,